Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes el contenido de este programa. En nombre de la Junta Directiva Nacional queremos enviarles un saludo a cada uno, esperando que este día domingo y el resto de la semana sea un tiempo de mucha bendición. Este domingo, de forma particular, oramos a Dios para que Dios te use, pastor, maestro de escuela bíblica, en todo lo que hagan en favor de la comunicación del Evangelio a la niñez, juventud y a la iglesia toda. Que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes unas verdades contenidas en la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 al 7, dice la Escritura, desde el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo el poder, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte. En el 145:4 dice, generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus acciones de valentía. A partir de esas declaraciones que nosotros encontramos en la palabra del Señor, en la Biblia, nosotros encontramos que en la lógica divina, en la lógica de Dios, a través de su palabra, es importante el cobrar conciencia de que los seres humanos, en nuestro paso por la vida, tenemos la oportunidad de poder marcar con nuestra vida la vida de otros seres humanos. Los pasajes que he leído justamente hablan de eso, de la importancia que tiene para el ser humano la transmisión de valores, de principios al resto de los seres humanos. Por esta causa, creo que la Iglesia tiene una gran responsabilidad en relación a este aspecto que es tan relevante para nosotros. ¿Qué es un legado? A la luz de la Escritura y a la luz de los ejemplos que encontramos en la Biblia. Es una herencia, y esto con la finalidad de seguirlo, de apropiarlo, vivirlo, compartirlo,
con las generaciones futuras. Y cuando hablamos de legado, o una herencia, estamos hablando, probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza es, y hablando de herencia, una casa, dinero, cosas materiales, una finca, algo de valor. Por supuesto que dejar una herencia es importante, es muy importante, y muchas personas lo intencionan con respecto a qué dejarle a sus hijos. Pero los pasajes que leímos, y voy a adicionar uno más, cuando nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo en el 2.5 de la epístola que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nosotros notamos en el accionar del Señor? Él nos dejó un legado de gracia. Él hizo lo que hizo en función de marcar en la vida de la posteridad el servicio, el amor, el apego a la misión que se había trazado en la tierra de salvar a los perdidos. Creo que nosotros como iglesia, como pastores, estamos siendo vistos por muchísima gente. Nuestros hijos nos ven, nuestros vecinos nos ven, la gente que nos toca pastorear nos ven, y la pregunta es, ¿qué ven en nosotros? El hombre y la mujer de Dios, los hombres y mujeres que conocemos al Señor, tenemos la responsabilidad de modelar el modelo que Cristo nos dejó a nosotros, de reproducirlo. El Señor no se aferró a lo que Él era. Él determinó vivir para servir, y su máxima expresión de servicio fue entregar su propia vida y morir por nosotros en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entre tanto estamos en la tierra. ¿Cuál es el impacto que estamos produciendo? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que nuestra vida en realidad sea una vida que marque la vida de otros, que con el paso del tiempo nuestro diario vivir le dé pautas a otros que están tras nosotros, siguiendo al Señor, pero que lo que vean en nosotros en realidad reafirme el deseo, la determinación, que otros sigan al Señor sin vacilar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Y queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes para que nuestras vidas sean vidas que te agraden a ti, Señor. En realidad, además del modelo máximo que tenemos en la persona gloriosa de Jesús, también tenemos el testimonio, el ejemplo, la vida de muchísimos hombres y mujeres que sirvieron en tu reino, Señor.
A lo largo de la historia siempre han habido hombres que han modelado y han estado dispuestos a hacer lo que sea necesario a fin de hacerlo lo que tú les mandaste a hacer. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas a tu manera y de esa forma podamos convertir nuestro vivir en un legado que marca la vida de otros. Gracias, Señor. Amén. Por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su vida derramar. Fidelidad.
Damos la bienvenida al reverendo Ángelo Sánchez, nuestro coordinador de los institutos bíblicos en el país y de la educación cristiana. Damos gracias al Señor por su vida, su desempeño, pastor. Y todavía creo que nos queda en el ambiente la sensación de alegría, de regocijo por la celebración de nuestra cumbre educativa. Damos gracias al Señor por esto. Después de la cumbre, ¿qué esperamos que ocurra especialmente en los institutos bíblicos a nivel del país? Pastor, quiero agradecer la cordial invitación, me siento honrado. Para mí siempre es un honor y un privilegio estar con usted en un programa tan hermoso como este, Así Marchan las Asambleas de Dios, y también el privilegio de poder dirigirme a nuestra audiencia, pastores, líderes de iglesia, nuestros maestros y directores de los bíblicos. En realidad, a la población que este programa llega es bien amplio y todos colaboran con el reino de Dios. Quiero... Hablando un poquito acerca de maestros, y ¿tiene idea cuánto es más o menos la cantidad de personas que se involucran Sí, pastor. en los institutos bíblicos dando clases o dirigiendo? Tenemos una fuerza docente juntamente con sus juntas administrativas de 321 colaboradores directos. Eso sin mencionar los colaboradores indirectos, que tenemos, muchos de ellos son presbíteros, que no meramente están en el aula de clase, pero sí velan por el buen desarrollo de los bíblicos. Es más, el bíblico debe estar a la mano del trabajo que hace la Junta Distrital. Así está normado. Así es. Las reglas nuestras dicen que los institutos bíblicos tienen como soporte, ahí tienen un consejero, tienen una autoridad inmediata, un aliado para muchas cosas. En años de servicio en la obra del Señor he visto cómo presbíteros se ponen al frente, de pronto no hay un local donde dar la clase, entonces él se la ingenia para que al final el instituto bíblico tenga donde funcionar. Amén, pastor. Además de ponerse a clase, en el caso de los que son docentes, y promover también el ingreso de estudiantes, y además de mantener de cerca a los maestros en el sentido de reconocerlos y darles el respaldo que ellos ameritan. Así que ese sector que no cuenta en los números, en realidad, en la lógica del funcionamiento de los bíblicos, son gente clave para nosotros. Amén, pastor. 321 es nuestra estadística. El 40% de esos 321 ya están a nivel de licenciatura en el país. Un porcentaje menor en educación superior, ya en una maestría, y algunos siervos de Dios que ya están a nivel de doctorado en alguna disciplina de las ciencias de la educación. Volviendo al tema de la cumbre, creo que ha sido una gran bendición ver el esfuerzo que nuestra Universidad Martín Lutero y CEPENAT hicieron a favor de nuestros institutos bíblicos, pastor. Y discúlpenos la interrupción, 321 son la gente que de forma directa está vinculado con los bíblicos. ¿Cuánto fue la asistencia a la cumbre? Tenemos una asistencia de 373 participantes inscritos, llegando a 410 con los colaboradores que estuvieron presentes con nosotros. Lo que indica entonces que en realidad la cantidad de asistentes está por encima Exacto. de la gente que tiene un compromiso directo con los institutos, ¿sí? Eso me hace pensar de que no hubo un solo maestro de nuestro bíblico que no participara en nuestra cumbre. Los maestros, directores, junta administrativa, incluso presbíteros, tuvimos hombres y mujeres de Dios que están al frente de las aulas de clase y que hicieron presencia en nuestra cumbre, porque los números nos dan esa seguridad. Fue una gran bendición, y aprovecho para expresar mi gratitud a todos los directores responsables de institutos bíblicos que hicieron ese esfuerzo por avanzar y colaborar con la formación de nuestros maestros. Lo que indica que hay compromiso, hay responsabilidad de parte de toda la gente que sirve en la obra del Señor. Y yo creo que es un tema, Pastor Ángelo, que de futuro
tiene que fortalecerse muchísimo más, porque hay una lógica en esto. Por ejemplo, las reuniones de avance ministerial están concebidas para pastores. Sí. Esa es una autocrítica, ¿verdad? Cuando en realidad en las asambleas de Dios no solo hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles, y en realidad debería haber el formato de una reunión de avance ministerial, porque igual, claro, ese es un tema que tenemos que retomarlo de nuevo aquí en este espacio, en esta mesa. La reunión de avance ministerial tiene como propósito inyectarle vitalidad a todos los siervos de Dios que sirven en un distrito, ponerlos al día con respecto a todo el quehacer de la oración. Usted fue presbítero. Así es, pastor. Y usted se da cuenta que eso es importante. Es decir, ese es un espacio valiosísimo. Amén. Y sin embargo llega el maestro que se dedica 100% a eso. Y aunque claro, él ora, él escucha la palabra, él tiene compromiso con la obra nacional, pero en lo que tiene que ver con su particular desempeño en la obra de Dios, de pronto no encuentra una palabra que le ayude, que le inyecte vitalidad. Yo creo que ese es un tema que tenemos que mejorarlo, de tal modo que reuniones como esta, el docente, el maestro, el directivo del bíblico encuentra que toda la temática está dirigida hacia él, solo que no están seguidos. Déjeme comentarle, pastor, que nuestras expectativas en relación a la cumbre, los efectos posteriores, son muy altas. Primero, por la forma como la cumbre misma fue desarrollada y la temática, tanto de las plenarias a frente de grandes hombres y mujeres que tienen mucho respeto en el ámbito educativo, y los talleres prácticos que se dieron de manera simultánea para cada uno de los maestros. Por ejemplo, temas relevantes, uno de ellos los que usted puso, acerca de que la educación cristiana es la urgencia de la Gran Comisión, temas como el Espíritu Santo en el aula de clase, en la labor docente, temas como principios didácticos, el rol de los institutos bíblicos frente a las corrientes teológicas erróneas que estamos teniendo en estos tiempos, y muchos otros, herramientas que sin duda alguna capacitaron a nuestros maestros. La idea que tenemos es que va a poder colaborar en un esfuerzo y en un mejor estándar de calidad en las aulas de clase, porque nuestros maestros no solamente iban entusiasmados y ministrados, sino que también iban equipados con nuevas estrategias, iban equipados con nuevas herramientas, iban prácticamente actualizados en el quehacer docente. Por eso yo creo que la cumbre, este esfuerzo de nuestra universidad, de CEPENAT, de Educación Cristiana, dio en el blanco. Era necesario, y creo que los efectos van a ser muy positivos y el tiempo nos va a dar ese resultado. Creo que el fin nuestro es producir obreros para la obra del Señor que sean capacitados con la mejor calidad educativa posible. Y la clave son nuestros maestros. Algo que me gustó también fue el término, los componentes que se integran en este esfuerzo. Creo que eso es muy interesante. En realidad, como Asamblea de Dios tenemos muchas instancias y muchas de ellas tienen objetivos parecidos o casi comunes, y de pronto ver que todos ellos nos juntamos en función de una sola. Así es, un equipo. Eso fue muy lindo. Sí. Eso fue muy lindo, y creo que, como usted lo dijo, valió la pena. Y creo que es la historia, tengo la percepción, la historia va a ir cambiando de forma gradual. Amén. En lo que respecta a esto, porque tiene que ver con contenido, pero también tiene que ver con la pericia de los exponentes. Ahí se lució Chemita, sin duda. Siempre, bueno, usted en su participación, el pastor Fulvio y los hermanos que fueron invitados, que no son parte de la gente que nosotros conocemos, hicieron un papel
sumamente valioso. Amén, pastor. ¿Qué otro aspecto cree que vale la pena destacar con respecto Con relación a los graduados, el promedio que hemos tenido de graduados cada año ha sido un poco más a los 300, y estamos creyendo con la ayuda del Señor que este año vamos a tener más de 350, aproximándonos a los 400 graduados de nuestro instituto bíblico? Exacto, eso es importante. Estamos hablando de graduados de los institutos bíblicos. Sí. Son personas que pasaron 4 años de estudio, pastor. 4 años de estudio. Así es, intensivo. Que es lo mismo que pasa a un estudiante en la universidad. Así es. 4 años graduado. Y en este caso es un estudiante del bíblico, lo que indica que el estudiante se fajó Así es. para poder tener un título, y el título es, Bachiller en teología. no es licenciado, lo que indica que en realidad los niveles de exigencia para ese nivel, Son grandes, pastor. alguien ha dicho, eso es demasiado contenido para el título que dan, dice. Pero creo que eso nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro... Tenemos el deber de formar obreros capacitados que tengan la resiliencia y puedan adaptarse a los retos que nuestra sociedad demanda hoy. Y el punto es ese, graduar ¿para qué? Así es, pastor. Queremos realmente producir más obreros, gente que pueda dar la talla, porque la tarea es grande, las demandas son grandes, las exigencias son grandes, entonces la educación tiene que estar a ese nivel de calidad. Entonces más o menos apuntamos a los 400 graduados para este año con la ayuda del Señor. Cada instituto bíblico tiene un programa de culminación de estudios donde el estudiante puede defender su programa de graduación en bachiller de teología, ya sea a través de una monografía o a través de una exégesis, que es la etapa final de su graduación, aparte de todo el aporte y horas prácticas que en el área ministerial él hizo durante su formación. Es más, hay asignaturas en el plan de estudio que están enfocadas a la labor práctica. A la práctica Así ministerial. es, exacto. Y eso es muy importante. Yo recuerdo cuando estudié en el bíblico, hace muchas lunas, yo apenas tenía 13 años, era un niño. Creo que a esa altura era el ser humano de menor edad que había llegado al bíblico. Fue una concesión, no sé por qué le hicieron, ¿verdad? Pero le hicieron. Y el punto es este. Todos los fines de semana, el que no era pastor de una iglesia tenía que hacer algo. Y no solo es, tenía que traer un reporte firmado por el pastor de la iglesia local. Y ese año, en la historia del bíblico, era el año que más alumnos hubieron. Habíamos 75 estudiantes. Qué bendición. Era un montón de gente, mucha gente. Y era algo emocionante. Yo recuerdo que el director del bíblico, él, no sé por qué siempre me cogía creo que le daba pesar el chavalito. Algo valioso miraba, pastor. Me invitaba para ir él era un hombre muy, muy comprometido también con la predicación. Él tenía una casa rodante, él era solo, una casa rodante, y entonces llevaba 2 o 3 estudiantes, pero entre esos 2 o 3 siempre estaba yo. Yo me le escapaba porque, como era un niño, yo quería ir a ver a mi mamá siempre. De preferencia, yo siempre me iba para allá. Pero me llamaba la atención. Él presentaba películas y en cada celebración un montón de gente aceptaba a Cristo. Entonces, además del efecto que tenía eso, era una manera de darle un respaldo a la iglesia local. Y me encantaba ver a ese hombre de Dios, como él se desprendía de sus labores como director del bíblico para irse al campo a hacer la tarea. Gloria a Dios. Y me parece que esa lógica es la que necesitamos reforzar, ¿verdad?, con los institutos bíblicos, porque no graduamos, no tenemos estudiantes para que gradúen, para que tengan un título. Exacto. Sino estamos a esos obreros que están haciendo algo en la obra del Señor, lo estamos equipando para hacer la tarea. Amén, pastor. De manera intencional se está trabajando actualizaciones en planes, en programas de estudio, porque queremos reforzar algunas competencias necesarias
no meramente en los estudiantes de teología como tal, sino en los discípulos de Cristo, porque a pesar de que estamos en un aula de clase, ya sea en el rol de maestro o ya sea en calidad de estudiante, somos discípulos, somos ovejas del Señor y tenemos un compromiso con la gran comisión. Entonces, dentro de esa competencia está desarrollar en los estudiantes de nuestro instituto bíblico desde el primer año la habilidad de que ellos puedan hacer discípulos, que puedan ayudar a los recién convertidos, que puedan guiarlos a una iglesia y que de alguna manera el estudiante del bíblico se vuelva en una mano amiga, como una nodriza para cuidar a los recién convertidos. Ese es un trabajo que estamos haciendo de manera intencional. Creo que hacedores de discípulos en ese sentido es una gran bendición y lo será también para un futuro cercano. Y la otra área es la plantación de iglesias, que nuestros estudiantes del bíblico sean una mano amiga, ya sea que ellos sean los plantadores directos, porque el que llama es el Señor llama, y sin duda alguna el bíblico para nosotros es ese foco donde se encuentran los posibles plantadores, donde se encuentran esos hombres de Dios que quizás en este momento, en primer año, algunos de ellos no saben si se van a dedicar al ministerio pleno o no, pero muchos de nuestros estudiantes, yo estoy seguro que serán llamados al ministerio. Entonces queremos desarrollar en ellos esas habilidades, discipulado, plantación de iglesias, que sean buenos predicadores, que puedan interpretar correctamente la escritura, que puedan tener un corazón de servicio a nuestra nación, a nuestra comunidad cristiana, a la comunidad no cristiana. Realmente queremos ver la gloria de Dios en nuestros estudiantes. Y hoy que somos más de 4.100 estudiantes a nivel nacional, yo creo que son cada uno de ellos es una extensión del amor de Dios, de la mano de Dios, para poder servir en nuestra nación en los diferentes puntos cardinales del país. Por eso los institutos bíblicos son de suma relevancia y animamos a aquellos que nos escuchan y sienten el llamado por prepararse en educación teológica, vengan, permítanos ser parte de su formación teológica, permítanos capacitarles, ayudarles, para que le puedan servir mejor al Señor para la gloria de Dios. Consciente que el bíblico solamente es un espacio, pastor, un segmento, que no termina ahí. Luego del instituto bíblico, esos 4 años, hay todavía un gran camino que recorrer. Una licenciatura en nuestra Universidad Martín Lutero, una licenciatura, exacto, en ISUN, la maestría en nuestra universidad. Y bueno, el camino es largo, el doctorado, exacto. Es decir, en realidad vimos un gran momento en la historia de la humanidad. Hay muchas cosas malas que están pasando, pero hay muchas cosas buenas que están ocurriendo también. Y lo bueno, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando inicié el ministerio, todas esas opciones de estudio no habían. Yo recuerdo que mi mamá fue al bíblico y creo que le permitían estudiar a las mujeres, por ser mujeres, 15 días. Aleluya. No podían estudiar más. Y los varones tampoco se pueden graduar aquí. Tenían que ir a terminar sus estudios a El Salvador. Ahora tenemos todas esas opciones. Un elemento que es muy importante es que de pronto durante la estancia del estudiante en el bíblico podría recibir algo así como un bombardeo permanente y un lavado de cerebro, haciéndole creer que él se está graduando para ser pastor. En realidad, no todo el que se gradúa, y tampoco debemos de verlo como institución. Exacto. Que estamos perdiendo el tiempo y recursos invirtiendo en alguien que no va a ser pastor, porque en realidad en el cuerpo de Cristo hay demasiado que hacer. Yo conozco laicos sanos, evangélicos y capaces que junto al pastor hacen un equipo extraordinario. Amén. El pastor le dice, aquí tenés que darle, y él le da, y le da bien. Así es. Y le da mejor que el pastor. Solo que él no sabe dónde dar, el pastor es el que sabe dónde darle. Y entonces, quizás no sea evangelista. Y algo muy interesante que tenemos que enfatizar esto, pastor, maestro, es con los
evangelistas. Nuestros evangelistas son valiosos. Amén. Y nosotros los queremos mucho. Y nosotros los respetamos. Y reconocemos el ministerio del evangelista. Pero, por historia, la tendencia ha sido que el evangelista, aunque ora y ayuna, de pronto no le presta mucha atención al tema de su formación. Y aunque eso ha mejorado, qué lindo sería tener nuestros evangelistas mucho más capaces. Le he seguido la pista en los últimos meses al doctor Billy Graham, a Palau, a Alberto Motesi, a esos grandes evangelistas. Y me entero yo, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era pastor y evangelista, pero esos que se dedicaron solamente al evangelismo, el impacto de esa gente, no solamente era por el respaldo de Dios, sino que eran personas que tenían que decir. Me acuerdo que en una ocasión coincidí en una reunión que estaba celebrando en El Salvador, y había una gran cruzada. El Salvador. Y el predicador era el doctor Palau. Y me encantó que en el día él comenzó a abrir micrófono para responderle preguntas al público en vivo, sin editarlo. Y fue impresionante el impacto que eso producía. Y luego por la noche escucharlo a él. Ese hombre estuvo aquí en un evento de 21 días en el Estadio Nacional en el año 1975. El evento se denominó Continente 75 y predicó 21 días en el Estadio Nacional de Managua. Y dicen que es evangelista que solo tiene tres mensajes. Él por lo menos tenía 21. Y un montón de gente aceptó al Señor. Y vía satélite, por primera vez un evento evangélico, se transmitió al continente de habla continente americano, los 21 días de predicación. Eso es récord, nunca más se volvió a dar, y no he escuchado que en otro país se haya dado. Pero el punto es que esta gente, hermano, han tenido ese gran impacto porque ellos se formaron, y nuestros evangelistas tienen la materia prima. Así es, pastor. Para hacer eso y mucho más, solo que requerimos lo que el Instituto Bíblico oferta. Amén, pastor. Hay una alianza entre MEPI y Educación Cristiana, donde el deseo es que los aspirantes a evangelistas que quieran optar por un credencial del Ministerio de Evangelismo y Plantación de Iglesias, MEPI, ellos, para poder tener ese credencial, tienen que pasar el diplomado de evangelismo que está diseñado. Y hay un currículo de 1 año y medio, pastor, para plantadores de iglesias y muchos de ellos evangelistas, donde por 1 año y medio ellos se capacitan, hacen el trabajo práctico, dan sus reportes al Ministerio de Evangelismo y Plantación de Iglesias y los prepara como una antesala al Instituto Bíblico. Tanto así que en ese 1 año y medio a ellos se les dan 34 créditos de los 128 que se necesitan para ser bachiller en teología. Es decir, lo reconoce la... Correcto. Años atrás había un programa de estudio para evangelistas de 2 años que no tenía un reconocimiento meramente institucional, y es por eso que se decidió hacer un programa de estudio de 1 año y medio para que el evangelista pudiera estudiar, capacitarse, pero al mismo tiempo pudiera ser reconocido en el trabajo. Se le acredita. Es correcto. Entonces ese es el espíritu. Eso solamente es un pequeño paso de lo mucho que se debe hacer a favor de nuestros predicadores, hombres y mujeres de Dios que están en el terreno y que están sembrando la buena semilla. Y yo quiero dar gracias a Dios por las asambleas de Dios. Asambleas de Dios, creo que, pastor, es una denominación bendecida, una denominación que Dios la ha honrado y que tiene la fuerza, el músculo, la doctrina, el personal, la logística, la organización institucional, jerárquica, las conexiones internacionales para proveer ese escenario para nuestros obreros, plantadores, evangelistas, estudiantes del bíblico, y tener una educación formal satisfactoria según la necesidad de los tiempos. Tanto así que el plan básico, usted mencionaba que no todos los que estudian son pastores, y en realidad el plan básico, Asambleas de Dios lo tiene bien pensado,
porque el primer año y segundo año, los primeros 64 créditos, es educación cristiana básica. ¿En qué sentido? No ministerial pleno. Los contenidos aplica para cualquier estudiante. Exacto, teológico, homilético, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son para todo público. Pero a partir del tercer año, el giro cambia. Ya no es una educación teológica como tal, de dar una información, sino que es una educación ya más práctica al ministerio. El tercer año ya es ministerial. O sea, que el que está en el tercer año, él va a poder sentir que el pensum está diseñado para que él ejercite la labor ministerial en los diferentes campos de los cuales reconoce Asambleas de Dios. Y después el último, el cuarto año, es afilar esa área ministerial. Es una especialidad. Es correcto, y es una especialidad en este caso en Biblia, aunque también tenemos especialidad en plantación de iglesia, tenemos especialidad en ministerio juvenil, para aquellos que son líderes de jóvenes. El plan básico da una especialidad para ministerio universitario y misiones y otros espacios del cuerpo de Cristo que son necesarios tener gente capacitada en cada uno de ellos. Gracias por toda esa información, y yo creo que siempre enfatizo eso, porque en realidad damos gracias a Dios por lo que Dios nos permite ser. Amén. Como denominación, pero en realidad las Asambleas de Dios, desde toda la historia, ha sido una institución abierta al resto del cuerpo de Cristo, y de nuestras aulas, yo he tenido alumnos que no son Asambleas de Dios. Exacto. He sido docente de ellos. Bárbaro. Fui compañero de clase de algunos que tampoco eran Asambleas de Dios, pero eran cristianos evangélicos y están sirviendo a Dios, son pastores en otras denominaciones, porque tampoco tratamos de conquistarlo, ¿verdad? Porque Es correcto. esa no es la lógica de la Asamblea de Dios. Nuestro campo es el mundo, el que no conoce a Jesús. Y claro, pues si alguien quiere venirse, tampoco le parece que no debe vengar, pero no es nuestro enfoque, ¿verdad? Así que hemos formado pastores, muchos de ellos son líderes destacados de otras denominaciones. Así es. Y queremos decirle que esa puerta sigue abierta, ¿verdad? Pastor, si me permite aportar un dato relevante, gracias por mencionarlo. En el ISUN que tuvimos ahorita en el mes de julio, acaba de pasar, ahí tuvimos estudiantes que no eran Asambleas de Dios, eran de nuestra misión hermana Pentecostés Unida. Qué interesante. En nuestra maestría de la Universidad Martín Lutero, nuestra universidad, tenemos un número significativo de estudiantes que son de otra denominación. Y Asambleas de Dios, a través de la Universidad Martín Lutero, atendió un grupo especial de otra denominación con nuestros docentes de la universidad, con el personal de la universidad, con el pensum de la universidad y colaborando con otra denominación, porque Asambleas de Dios, también nuestra universidad, ve esto como la labor del reino y somos un equipo a favor del avance del reino de Dios. Ya que lo mencionó, también creo que esto no es exclusivo para una denominación. Si necesita el respaldo de la Asamblea de Dios y de la universidad, hay que abocarse con los responsables de la educación teológica, y con muchísimo gusto la universidad está lista para optar a la licenciatura o a la maestría o a cualquier especialidad. Se pueden preparar programas específicos para... Y claro, el rigor tiene que ser el mismo. Quienes opten a esos niveles tienen que tener las precondiciones académicas para poder optar, pero estamos abiertos para servir a todo el cuerpo de Cristo, y celebramos también todo lo que están haciendo otras denominaciones en todos los temas: plantación de iglesia, el trabajo con la juventud, con las mujeres, con la niñez. Que Dios les bendiga. Las estadísticas todavía dicen que a pesar de toda la bulla que hacemos, todavía hay un montón de gente que no conoce a Cristo en este país. Así es. Así que estamos desafiados a tomar cada día más en serio este tema, Pastor Ángelo, y su labor y la labor de todo el equipo de educación en la Asamblea de Dios es vital para poder equiparnos y ser más efectivos en la tarea. Amén, Pastor. Gloria a Dios. Así que me alegra mucho, y no sé si tiene una palabra final en la etapa que vamos del año. Todavía gente podría ingresar a los institutos bíblicos. En el segundo semestre sí.
porque hay diferentes modalidades y cada instituto bíblico, según la realidad en la cual ejerce la labor docente, algunos en la montaña, otros en la ciudad, tenemos en diferentes lugares. Entonces hay modalidades donde hacen un corte semestral y para el segundo semestre muchas asignaturas no tienen prerequisitos, entonces ahí ellos sí pueden ingresar, nuevos estudiantes conscientes que tienen un semestre pendiente que deberán sacarlo pues más adelante. Qué bueno. Yo quisiera aprovechar también, usted fue docente en secular, Así es, pastor. que le demos una palabra. Hay quizás muchos pastores que todavía no tienen una formación académica culminada. Motivarles para que se sigan preparando, porque eso además de que ahora es exigencia para un ministro de la Asamblea de Dios para optar a los niveles de su ascenso ministerial, también es importantísimo para la formación teológica. Amén. Una palabra de este docente para nuestros pastores y líderes de la iglesia también. Primero, animarle a que no ponga límite a su formación teológica. Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. No hay límite en edad. Hemos tenido estudiantes con 60 años dentro del aula de clase y es interesante y apasiona ver el esfuerzo y la pasión con la cual lo hacen. Entonces, animarles a que continúen su formación. Si de repente tienen solamente el primer año, el diplomado o el bachillerato, hay todavía otro peldaño más que alcanzar. Y déjeme decirle que uno se actualiza. Esto es semejante a un teléfono, pastor. Estos teléfonos están diseñados para caducar. Ellos reciben actualización de tiempo en tiempo, un software nuevo, pero llega un punto que ya no se actualizan. No emulan aplicaciones, no emulan otras acciones que otros dispositivos más nuevos sí hacen. Entonces este dispositivo, cuando no se actualiza, está diseñado a ser reemplazado. Pero en el caso nuestro, si nosotros nos actualizamos, vamos a estar siempre vigentes. No importa si tenemos 20 años o no importa si tenemos 80 años. Si nos actualizamos y somos responsables en nuestra educación, siempre vamos a ser vigentes y vamos a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Porque prepararse no es solamente para mi propio beneficio. Como siervo de Dios yo me preparo para servirle mejor a mis hermanos en la fe. Por ejemplo, tenemos un ejemplo actual que yo admiro mucho y es nuestro pastor, el reverendo Marino Maradiaga. Yo deseara con todo mi corazón llegar a la edad de él y tener la fuerza, el vigor, la lucidez, la intencionalidad y la pasión que nuestro pastor tiene. Pero eso no es producto de la casualidad, no es producto de que ha sido así, al sol y al viento, no. Este siervo de Dios, nuestro pastor, ha sido intencional en cuidarse, en prepararse, en avanzar. Y es por eso que a pesar de que tiene 84 años prácticamente, sigue peleando la buena batalla e impulsando el avance del reino de Dios en nuestra séptima región. Eso es lo que yo aplaudo y para mí es un ejemplo que lo reta a usted, mi hermano, lo reta a usted, mi amigo, en que usted tiene que continuar y seguir avanzando en su formación y educación teológica. Aquí lo mencionó, yo también lo quiero mucho y lo admiro y me gusta mucho, me gusta escucharlo predicar. Amén. Siempre me bendice escucharlo y el hecho de que estemos poniendo el bíblico no significa que lo uno sustituye lo otro, ¿verdad? Porque así es. En realidad un pastor debe tener un acervo cultural muy amplio, estar al día en muchos aspectos. Así es. Y creo que no podemos quedarnos circunscritos a lo que recibimos en el aula o los contenidos que nos sirvieron durante la formación teológica. Creo que tenemos el desafío de, con las herramientas que nos proveyeron, aplicarlas al estudio personal y seguir avanzando. Creo que eso es algo que tenemos que trabajar. Y ahora hay muchos recursos en línea. Esto no solo sirve para chatear, también sirve para prepararse, ¿verdad? Fíjense que como Educación Cristiana también estamos preparando diplomados en asignaturas específicas.
estamos lanzando ahorita mismo una encuesta a nivel de los departamentos para un diplomado de 1 año en griego bíblico, que está dirigido a nuestros maestros que dan griego, que dan idioma bíblico, pero también está dirigido a los pastores y líderes que quieren hacer una predicación más aplicada a la exégesis, más aplicada con principios de la palabra de Dios como está escrito en su original, y poder dar un mensaje más relevante al pueblo de Dios. Entonces, lo estamos ya está confeccionado, está trabajado, ya tenemos el cuerpo docente. Ahora estamos haciendo una encuesta para ver la demanda, la necesidad que hay y ver la modalidad en la cual vamos a ofertarlo en diferentes puntos del país. Y no solamente en esa materia, en muchas otras materias, porque nuestra idea es colaborar con una formación continua del cuerpo de Cristo, tanto de los maestros del bíblico como también de los pastores a nivel nacional. Importante. Yo siempre lo he pensado y lo he dicho en la Junta. Y es que no todo el mundo tiene la disposición, pero eso tiene que ver también con formación, ¿verdad? De ir para fajarse con 4 o 5 años, pero sí podría fajarse para tener una formación, un entrenamiento, un equipamiento en griego, en hebreo, homilética, exégesis bíblica. Así es. Y entonces, pero ya con eso lo arma, porque su principal herramienta es la predicación de la palabra. Así es. Le enseña, así que buenísimo. Creo que estamos dando en el clavo, haciendo este tipo de aporte. Ojalá que la pastoral en el país, los plantadores, la gente que sirve en los distintos ministerios de la iglesia, porque esa gente siempre está predicando. ¿Y qué predican? Es lo que necesitamos asegurarnos. Así es, que pastor. se está predicando la palabra de Dios, que se está enseñando la palabra del Señor. Pastor Ángelo, gracias por este tiempo que nos ha regalado. Si tuviese que decirnos algo para complementar todo lo que hemos hablado aquí, creo que estamos en el tiempo para poderlo hacer. Sí, pastor, solamente felicitar el trabajo que ustedes hacen como ejecutivos y usted como el principal responsable de la educación. Para que la audiencia lo sepa, el pastor Roberto es nuestro director del SEC, él es el presidente del Servicio de Educación Cristiana del país. Y yo creo que todo lo que hacemos nosotros como educación cristiana no podría llevarse a cabo si honestamente, pastor, no contáramos con el respaldo de ustedes. Realmente lo que hacemos no es nuestra visión, o sea, no nace de nosotros, no somos el origen de esto. Creo que esto en primer lugar viene de Dios, pero también viene de la mentalidad abierta, sana y correcta que tienen hombres de Dios como ustedes, que son los que presiden la obra a nivel nacional. Entonces yo quiero públicamente reconocerlo, agradecerlo y, por ejemplo, yo como director nacional, yo siento que tengo el respaldo de ustedes como autoridad, de nuestro equipo de trabajo a nivel de Junta Nacional, pero también de cada director, cada maestro. Este trabajo no se puede hacer solo. Una sola cabeza, por muy brillante que sea, no es posible que logre este trabajo. Un solo par de manos, solamente 2 pies, no es posible. Este es un trabajo que se logra como equipo, en conjunto, como un pueblo que ama a Dios y que quiere ver la gloria de Dios en su nación. Entonces, solamente quería decir eso. Gracias, pastor. Para eso estamos. Esta es la obra de Dios. Y reiteramos nuestro reconocimiento a todo ese montón de gente que sirve. Así es. En todo el país. Que Dios les bendiga. Y a usted, pastor, gracias, que el Señor le dé fuerza Gracias, pastor. y el entusiasmo para seguir haciendo la obra del Señor. Qué bendición. Bueno, queremos recordarles que este programa usted puede seguirlo en YouTube y también en muchas de las radios del país. Este programa se retransmite en las semanas, cuando menos una vez más. Y también recordarles que el mes misionero continúa. Así que esperamos que
la iglesia local a la que usted pertenece o la que usted pastorea haga un énfasis en este tema en cualquier domingo del mes o cualquiera de los días del mes, y de esa forma seguir conectados con la labor misionera en el país, con nuestros misioneros en distintas partes del mundo. Damos gracias a Dios por los misioneros que estuvieron aquí con nosotros en el país. Que Dios les bendiga, y ellos, la mayoría, están ya de regreso en el campo haciendo la obra del Señor. Los que no han logrado venir, igualmente les decimos que los queremos mucho y que seguimos orando por ustedes y promoviendo para que quienes están al frente respaldando esta labor que ustedes hacen no cesen en hacerlo, y de esa manera la obra del Señor siga avanzando en la tierra. Que el Señor les bendiga, y será hasta el próximo domingo en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.